Doctor Zambrano Pasquel, la Constitución y las leyes proclaman la presunción de inocencia para el sospechoso hasta que no se compruebe su culpa. ¿Puede explicarnos en qué consiste esto? Explíqueselo un poco para que la ciudadanía sepa qué es eso de la presunción de inocencia y si se cumple o no. Lamentablemente no se cumple o no siempre. Partamos por qué es. ¿Por qué? Porque hay la mala costumbre, y no de ahora, una costumbre institucionalizada, siendo la prisión preventiva una medida restrictiva de una garantía constitucional como es el derecho a la libertad. La Constitución política, y lo decíamos hace unos días, tiene el sumum de garantías del debido proceso. Y está, entre otras, en el artículo 24, la presunción de inocencia del maestro Zavala dice que se debe referir a estado de inocencia, pero es irrelevante. Pero somos constitucionalmente inocentes todos los ciudadanos. Así como la Constitución garantiza por principio y mandato constitucional, la presunción de inocencia garantiza, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la propiedad, la inviolabilidad de la intimidad, etcétera. Pero hay disposiciones que permiten, debiera ser de manera excepcional, que se limite esa garantía. Entonces, ¿cómo entender que una persona que es constitucionalmente inocente pueda tener en su contra un auto de prisión preventiva o pueda estar preso? El Código de Procedimiento Penal prevé de ahora, ¿verdad?, que no solo la discrecionalidad del juez, el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa? ¿Qué es? Exacto. Significa que en función de la gravedad de los delitos, deben los jueces, una vez que son requeridos por el Ministerio Fiscal o por los fiscales, dictar las medidas de aseguramiento personal o las reales. Pero, como hace un momento bien decía el doctor Antonio Aguiliardo, hay casos en que se demoran los jueces, como dándole la oportunidad para que el sujeto se esconda o fugue. En esto dice un amigo, Raúl Zaffaroni, el magistrado a quien yo me refería hace unos días, el nivel de vulnerabilidad del ciudadano está en función de la protección política, más que social o económica, que tiene o no tiene. Entonces, cuando de pronto a un ciudadano o a una ciudadana está preso, pero es de tal apellido y tiene tal posición, yo coincido con lo que dice el profesor Zaffaroni, es que hay un retiro de la cobertura de protección que le da el poder político. Los resortes de poder están casi siempre a la mano y hacen que se dilate incluso tomar como oportunidad, porque nos estamos refiriendo, así como hay abuso con la prisión preventiva, hay negligencia en ordenarla en casos en que se justifica la prisión preventiva. Este principio de la proporcionalidad significa ¿qué otra cosa? El carácter restrictivo, que en los casos donde haya suficientes argumentos, el juez también actúe con prontitud, porque no solo es el hecho de reclamar por la libertad de los inocentes, sino de reclamar por la impunidad que en un momento dado se produce por una prisión tardía. Permítame, en relación justamente con esa vulnerabilidad del ciudadano, la ley dispone que al arrestarse a una persona, esta deberá ser debidamente informada sobre las causas y sobre sus derechos. ¿Se practica esto en la realidad? Bueno, el tercer paquete de reforma de la Constitución, que es el 16 de enero de 1996, ya prevía el derecho a la asistencia legal obligatoria, el derecho a guardar silencio, ¿verdad? Pero aquí no le leen sus derechos siquiera cuando se lo coge a alguien. Mira, en la televisión vemos que siempre dicen tiene derecho a permanecer en silencio y a un abogado o algo así. Pero bueno, acá al hombre se lo coge y se acabó, hombre o mujer. Yo diría que en muchos casos se le leen los derechos y garantías. Es posible que en otros no. Pero mire, en la formación, en lo que yo llamo cultura de derechos humanos y garantías ciudadanas, es un proceso. Y es un proceso en el que se va caminando. Yo sí diría de manera positiva. Mire, una de las personas que más ha trabajado durante los últimos años en el tema es el propio Gustavo Larrea. Él estuvo muy desde ALDU, ¿verdad?, promocionando el tema de respeto, de cultura ciudadana, ¿verdad?, porque a veces ni siquiera los abogados conocemos el sumum de garantías a las que podemos acceder. Ni para siquiera los abogados, pero eso implica una falla de la academia también. Sí, usted le dice, bueno, ¿y el derecho a la tutela judicial efectiva qué es? Son garantías del debido proceso, sin duda. ¿Y se respeta el derecho a la defensa? Está en la Constitución. Yo diría, está en la Constitución, ¿por qué están no? Muchas cosas. ¿Por qué no? Porque debiera ser la contraparte, ¿verdad? En la misma condición que el Ministerio Público, para que haya un procedimiento realmente adversarial, confrontación, interparte, que haya el número adecuado de defensores públicos. Y el doctor Aguiliardo nos dio una cifra, yo no la conocía, y bueno, 100 fiscales en la provincia del Guayas. Hay apenas 6 defensores públicos porque son todólogos, inquilinato, tema de alimentos. ¿Qué hacemos entonces? Porque la Constitución dice de que toda persona todo acusado tiene que ser interrogado en presencia de su abogado, y si no tiene su abogado particular, tiene derecho a un defensor público. Entonces,
de nada sirve que escribamos una nueva constitución sobre esos temas porque vamos a seguir. Hay que enfrentar la realidad. Y yo creo que hay muchos abogados que pasan en vuelo rasante por los cuarteles policiales, solamente para suscribir las declaraciones. Vuelo rasante, sí. Interesante. Entonces,